Hola mis queridos chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Glenia Chávez. En esta clase vamos a ver un tema súper interesante sobre el reglamento, así que los invito a que lo vean. ¿Qué tal mis queridos estudiantes? Les habla la profe Glenia Chávez. El día de hoy sean bienvenidos en esta clase. Vamos a seguir trabajando la unidad número 5, la cual justamente trata sobre lo siguiente: fotografías, documentos comerciales y reglamentos. Vamos a recordar un poquito el objetivo de la unidad 5 que en clases anteriores las hemos estado analizando, el cual dice: desarrollar una sensibilidad estética a través de la observación y el análisis de fotografías como un soporte esencial del texto escrito, reconocer las características de documentos comerciales y establecer las relaciones explícitas entre ellos, proponer intervenciones orales con la intención de comentar oralmente un libro, escribir instrucciones, descubrir la funcionalidad del lenguaje a través de la gastronomía ecuatoriana. Una vez que ya recordamos el título, vamos a observar en esta diapositiva las destrezas con criterio de desempeño, que son las siguientes: escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales y de orden y coherencia en el manejo del verbo y la persona en situaciones comunicativas que lo requieren. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes tipos de texto. Y la última, comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas y uso de las letras y de la tilde. Ahí tenemos parte de la ortografía que vemos en cada una de las unidades. Vamos a ver en este momento cuál es el título que vamos a analizar en estas destrezas. Es la importancia de la secuencia lógica en los reglamentos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un reglamento, las normas de la clase. ¿Cuáles son las normas de la clase que teníamos cuando estábamos en forma presencial? Sentarse bien, alzar la mano antes de pedir la palabra, escuchar a su compañero con respeto, entre otras, ¿no? Ese es un ejemplo de las normas de la clase. Justamente en esta clase vamos a analizar lo que son los reglamentos. Aquí podemos observar que los reglamentos son requerimientos, reglas, análisis, estándares, direcciones que se dan, transparencias, regulaciones, políticas y normas que se dan dentro de cualquier actividad. Justamente los reglamentos es un tipo de texto que presenta las indicaciones o reglas a las que se debe ajustar el comportamiento de las personas en un lugar determinado. Muy bien. Su lenguaje tiene que ser claro, conciso y directo para que haya una comprensión exacta de lo que tú quieres manifestar. Justamente los reglamentos son aquellos que plantean normas a seguir. Como podemos ver aquí, sirven para asegurar el bienestar y la seguridad de los individuos en el interior de una organización o empresa o compañía. También son normativas de cumplimiento obligatorio que tienen como objetivo mantener el orden en caso de alguna irregularidad en la organización de un juego, actividad o grupo social. Vamos a ver en este momento cuáles son las características que tiene un reglamento. Observemos, por favor. Tiene que tener normas, derechos y obligaciones, responden a un tiempo y sanciones cuando no se acatan lo que se dice por escrito. Aquí tenemos un ejemplo de un reglamento. Dice reglamento de comités paritarios. El comité paritario es aquel que se preocupa por la seguridad de un personal de la empresa, la parte de la salud, del comportamiento, de la higiene, de todas las funciones que realizan los que participan en una empresa. Entonces aquí tenemos partes justamente de este ejemplo. Tiene una portada, como vemos aquí, una introducción, un marco de regulación, es decir, los procedimientos que se tienen que llevar y los objetivos. Aquí tenemos otro ejemplo de un reglamento. Tenemos el título, las normas básicas, subtítulos y autoría, es decir, la persona que lo hizo. Entonces aquí podemos observar. Entonces aquí tenemos un título, subtítulo,
el preámbulo, que es la explicación del tema que se abordará en el reglamento, los capítulos o segmentos, artículos o apartados y las sanciones o firmas. Muy bien, continuando podemos observar aquí lo siguiente. Como podemos ver en esta diapositiva, los reglamentos también dentro de un bus escolar, como ustedes lo palpan cada vez que están yéndose a sus hogares o van a la escuela. Entonces, dentro de los reglamentos tenemos propiedades específicos, que tiene que ser ordenado, tiene que ser claro e imparcial. En esta parte de imparcial, sencillamente, ni para un lado ni para el otro, sencillamente ser muy justos. Muy bien, aquí tenemos que todo reglamento contiene normas. Si no hay normas o reglas, sencillamente no es un reglamento. Entonces, tenemos tipos de reglamento que son generales e internos. Generales, vamos a decirlos así a nivel nacional, local, y los internos son aquellos que están dentro de una organización o empresa o compañía. Los reglamentos se clasifican de la siguiente manera: jurídico, cuando son legales del Estado, de la Constitución; universitarios, cuando son dentro de una comunidad universitaria; empresarial, cuando son creados por una empresa que desean regular las funciones de los trabajadores. El reglamento deportivo es el que regula el ejercicio de una disciplina deportiva. Técnico, cuando regula el modo en que determinados productos o servicios se producen. La promocional tiene que ver con lo que es la parte comercial emitidas por alguna institución o tienda o negocio. Tenemos otras clases de reglamentos. Cuando nos vamos a la biblioteca, tránsito y deportivo. Justamente la biblioteca, tal como ustedes van en el plantel, respeto, hacer silencio. De tránsito, eso está regulado por la Comisión de Tránsito, y deportivo es la ética que se tiene en el deporte. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de reglamento de biblioteca. Mantengo los libros en orden y regreso los libros a tiempo. Tomando en cuenta que en el colegio recuerda que tienes que firmar un parte para saber que tú tienes ese libro. Aquí tenemos, por ejemplo, el reglamento de tránsito que vimos hace un rato, que eran otros tipos de reglamento. La velocidad máxima, no se puede circular, y sencillamente si no se respeta, las consecuencias económicas que se va a tener. Aquí, por ejemplo, tenemos un reglamento deportivo de cuánto en cuánto se tiene que regular cuando una persona comete una falta, cómo tienen que ubicarse los jugadores, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos de reglamentos. Cuando uno está en educación vial, reglamentos del salón de clases y cómo evitar los accidentes en el salón de clases. Muy bien. Cuando uno hace un reglamento es importante recordar que se trabaja con oraciones o proposiciones. Ahí vamos a encontrar lo que es la oración simple y la oración compuesta. Vamos a recordar un poquito, ¿sí?, en estos ejemplos lo que es una oración compuesta. Yo te puse aquí reglas para el rincón de lectura. Quitarse los zapatos para no entorpecer las alfombras. Justamente yo aquí me encuentro con un nexo, que es el no. ¿Ya? Son palabras que ayudan a enlazar una oración con otra para que de esa manera tenga sentido. La otra, por ejemplo, dice leer en voz baja para no interrumpir a los demás compañeros. Entonces, cuando tú te encuentras ese tipo de nexos, se llaman oración compuesta, como vemos en estos ejemplos. Yo te los he colocado en blanco. Entonces dice: a Joaquín le gusta el helado, sin embargo, prefiere la malteada. Si yo le quito esta palabra, este nexo que está aquí, sin embargo, se leería: a Joaquín le gusta el helado, prefiere la malteada. Es como que le falta algo a esa oración para que tenga sentido. Entonces, estas oraciones, estos nexos que están aquí, sin embargo, como, sí o mientras, se llaman justamente nexos para formar oraciones compuestas, como vemos aquí. No voy a ir al campo si llega a llover. Entonces, para eso son los nexos. Aquí, por ejemplo, te puse otro reglamento, ¿no?, en el cual voy a encontrar oraciones compuestas. Por ejemplo, dice: no ingresar con golosinas, coma. Justamente en una oración compuesta yo la reconozco por esta coma que se llama yuxtaposición. Entonces, para que tenga sentido. Entonces se lee: no ingresar con golosinas,
bebidas o comidas. Ese o es un nexo, ¿ya? Entonces, que justamente sirve para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, acá dice no subrayar o marcar los libros. Justamente ese o es el que me ayuda a unir dos oraciones simples y transformarla en compuesta. Entonces aquí vamos a recordar un poquito. La oración simple, simplemente el niño se acostó temprano. Es aquella que está formada sencillamente por un verbo, ¿sí? Aunque hay oraciones que tienen verbos auxiliares como esta, ¿no? Del verbo ser. Entonces tenemos que aquí que el niño es el sujeto, predicado se acostó temprano. Entonces cuando tenemos un solo núcleo del verbo, oración simple. Vamos a recordar lo que es la oración compuesta. Simplemente la oración compuesta recibe el nombre de oración compuesta o compleja. Se llama así porque está formada por dos o más proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado, es una oración que expresa un pensamiento completo y que tiene autonomía sintáctica. Y eso se llama oración. Aquí te puse un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, hablaron de teatro toda la noche. Esto es una oración simple. Ahora, si yo vengo y le agrego un nexo que es el y le pongo otra simple, formo la compuesta. Entonces quedaría, hablaron de teatro toda la noche y rieron con los chistes de Juan, pero no pasó nada. Aquí tenemos dos nexos, y pero. Yo le puedo agregar muchas oraciones simples, formo la compuesta, ¿ya? Entonces de esa manera se va formando. Entonces aquí, por ejemplo, yo te puse un reglamento. Vamos a ver si en este reglamento encuentro oraciones compuestas. Dice, el balón estará en juego. El reglamento se titula El balón en juego o fuera del fuego. El balón estará en juego en todo momento, desde el comienzo hasta el final del partido, incluso si rebota en los postes o el travesaño y permanece en el terreno de juego. Aquí me encuentro con el o y con el i, que justamente los dos me ayudan a formar la compuesta. Acá, por ejemplo, tengo a estos efectos, me encuentro con una coma. La coma me ayuda a formar la oración compuesta. Eso se llama yuxtaposición. Las líneas pertenecen a las zonas que delimitan. Como consecuencia, me encuentro con otra coma. Las líneas de bondad y, este y es un nexo, fondo, forman parte del terreno de juego. Entonces aquí me encuentro con la coma aquí, en efecto, luego me encuentro con otra, en consecuencia ya van 1, 2, 3, 4, porque esta ahí me ayuda con un nexo, y 5 oraciones simples que forman la oración compuesta. ¿Ya? Muy bien. Ahora es importante también que cuando yo hago la oraciones compuestas que me ayudan a hacer el reglamento, vamos a recordar un poquito el uso de la letra C, el uso de la doble C. Simplemente se las utiliza, ¿sí? Cuando llevan la CT, como observan aquí, dice atracción, viene de atractivo, CT. Actuar, ¿cuál palabra lleva CC? Acción. En otra de las reglas se usa la doble C cuando tiene lo siguiente, por ejemplo, acceder viene del derivado acceso, accesible, accidente, etcétera, etcétera. Siguiendo con la regla del uso de la C, tenemos en las palabras terminadas en ción, como vemos aquí, infectar, sale la palabra infección, actuar, acción. Es importante que tú recuerdes el uso de la doble C en el momento que hagas un reglamento y necesites utilizar esta letra. También, por ejemplo, aquí como hablábamos hace un ratito, cuando tengo yo este tipo de palabras, acto, acción, electo, elección. ¿Ya? Para concluir, les he colocado aquí un organizador gráfico que resume todo lo que estamos viendo en la clase. Justamente lo que es el reglamento, lo que es la oración compuesta y las reglas de escritura en el fonema de la doble C. Entonces esto te va a ayudar para que recuerdes las destrezas que estamos viendo. Entonces yo posteriormente vamos a hacer evaluación de las destrezas y ha sido un gusto haber trabajado con ustedes esta clase. Cuídense mucho y sencillamente nos veremos en una próxima clase.